Hola amigos, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar cómo actualizar el firmware de un NVR Dahua modelo 4216 4K S3. Bueno, vamos a abrir acá la herramienta Config Tool de Dahua únicamente para ver la versión del dispositivo. Cabe recordar que vamos a utilizar una memoria USB que ya debe estar conectada en el computador. Bueno, acá podemos ver el equipo que está conectado a la red y vamos a ver ahora la versión del dispositivo. Como pueden observar acá, el DVR es un modelo 4216 como le dije, y la versión es 4005. Bueno, ok, entonces ya teniendo eso claro, lo que vamos a hacer, vamos a copiar acá y vamos a desplazarnos a un explorador de internet. No sé cuál tengan ustedes, así que yo me desplazo acá, pegamos esta información que copiamos. Ok, seleccionamos acá la primera versión, que es directamente de Dahua Technology. Le damos clic. Ok, luego acá nos desplazamos hacia abajo y acá seleccionamos la opción que dice Download. Nos desplazamos acá a la opción que dice Firmware y verificamos acá la versión que hay disponible. En este caso es la 4006 y como podemos ver acá, si realmente nos sirve porque la que tenemos acá es la 4005. Ok, entonces lo que vamos a hacer es descargar. Presionamos acá donde dice descargar y aceptamos. Vamos a abrir acá en las descargas y vamos a extraerlo ahora. Cerremos esto acá. Damos clic derecho acá y le damos a extraer. Ok, ahora esta carpeta que está acá vamos a copiarla y la vamos a pegar en la memoria USB que obviamente ya debemos tener conectada en el computador. Vamos acá y damos clic derecho y pegamos, o le podemos dar control B. Ok, vamos a cerrar acá y ahora lo que vamos a hacer es vamos a desconectar la memoria USB del computador. Vamos a activarla acá como debe ser para no dañarla. Listo, la desconectamos y ahora vamos a conectarla acá en el NVR. Él automáticamente la detecta, como pueden ver acá. Listo, ahora presionamos acá el botón que dice actualizar, bueno, dice actualiz. Presionamos y nuevamente presionamos el botón actualizar. Acá vamos a buscar la carpeta que es esta que está acá y el archivo bin.bin, que es este que dice acá este NVR. Acá lo vemos que es .bin. Aceptamos y automáticamente va a empezar el proceso de actualización. Así que lo que debemos hacer es esperar un ratico para que inicie la actualización. El equipo automáticamente se reiniciará, así que lo que hay que hacer es esperar, como les dije. Cerramos esto acá y verifiquemos que se haya actualizado la versión. Entramos acá en información, un clic y podemos ver acá que ya tenemos una nueva versión del firmware. Entonces vamos a verificarlo ahora con la herramienta Config Tool. Vamos a abrirla. Vamos a un clic. Y ahora sí miremos el detalle. Bueno, miremos acá las dos versiones que teníamos anteriormente, que es la 405 y ahora es la 406. Ok amigos, bueno, de esta manera podemos ver cómo actualizar el firmware de un NVR Dahua 4216 4K. Espero que te haya gustado el video, dale like y compártelo.